Hola, son todos bienvenidos a su canal Ajedrez para Aficionados. Este es el primero de una nueva serie de videos que estará dedicada a ayudarte a aprender a jugar al ajedrez desde cero. Así que si has escuchado hablar sobre este magnífico juego pero aún no sabes cómo jugarlo, quédate hasta el final del video para que puedas aprender el movimiento de las piezas y algunas reglas básicas sobre el ajedrez. Entonces, sin más, comencemos. Como todos sabemos, el ajedrez es un juego de mesa que se juega en un tablero. Y este tablero está compuesto por 64 casillas, 32 blancas y 32 oscuras. La consecución de casillas en forma vertical la llamaremos columnas, y por las columnas se desplazan muchas de las piezas en el ajedrez. Ahora bien, la consecución de casillas blancas y oscuras, pero de forma horizontal, se llaman filas. También por dichas filas se mueven muchas de las piezas. Por último, nos faltan las casillas que se encuentran de forma inclinada. Nos referimos entonces a las diagonales. Por dichas diagonales también hay muchas piezas que se van a desplazar, que se van a mover. De modo que los tres elementos principales del tablero por el cual se mueven las piezas se llaman columnas, filas y diagonales. Lo próximo que debemos saber es cuál es la correcta colocación del tablero para empezar a jugar. Para colocar correctamente el tablero debemos fijarnos que siempre la casilla blanca se encuentre a la derecha de cada jugador. Esto es lo importante, lo básico para poder jugar. Ahora, lo siguiente es la colocación inicial de las piezas. Para colocar correctamente las piezas vamos a empezar poniendo las torres en los bordes. Luego seguiremos con los dos caballos que nos corresponden. Seguimos a continuación con los alfiles. Y en estas dos casillas del medio vamos a colocar el rey y la dama. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, rey blanco en casilla oscura y dama blanca en casilla blanca. Por último, ¿qué es lo que nos quedan? Bueno, sencillamente los peones. Los peones van todos colocados en la hilera del frente. Vamos a colocar todos los peones en la hilera del frente. Y de esta forma queda correctamente colocadas las piezas, ¿verdad? Pues bien, ya sabemos cómo colocar correctamente las piezas y cómo colocar correctamente el tablero. Ahora bien, ¿cómo se mueven las piezas en el ajedrez? Primeramente vamos a comenzar por la dama, una de las piezas más importantes y con mayor movilidad. ¿Por qué lo decimos? Porque la dama se puede desplazar por los tres elementos del tablero. Nos referimos a que la dama se puede desplazar por columnas, por filas, pero también se puede desplazar por diagonales. Es una pieza de mucho valor ya que tiene un amplio movimiento y debemos siempre cuidar la dama. Por ejemplo, en esta posición, como podemos notar, hay diferentes piezas enemigas, ¿verdad? Sin embargo, la dama en el centro del tablero tiene la posibilidad de atacar a todas al mismo tiempo, tanto por columnas, como decíamos, como por diagonales, como por la fila. Tiene un amplio movimiento. Sencillamente, la dama va a poder desplazarse y capturar la pieza que desee en el momento que estime conveniente, ¿verdad? Es una pieza de largo alcance y de un gran movimiento. Ahora, algo que sí no puede hacer la dama es desplazarse o saltar por encima de una pieza y capturar la pieza de atrás. De modo, por ejemplo, aquí se encuentran estos dos peones, se encuentran en la misma fila, ¿verdad? Sin embargo, no es posible para la dama capturar al peón que está al final, ya que tendría que saltar por encima del primer peón y esto sería ilegal. De modo que lo primero que tendría que hacer la dama sería capturar al primer peón en la fila y luego, cuando le tocara volverla a jugar a esa persona, entonces podría capturar al segundo. La siguiente pieza que aprenderemos a mover es la torre. La torre se mueve o se desplaza muy parecido a la dama, pero se va a desplazar solamente a través de columnas y a través de filas. La torre también es una pieza de largo alcance. Y por ejemplo, al igual que en el caso de la dama, acá la torre tiene la posibilidad de capturar, por ejemplo, este peón que se encuentra en la fila. También puede capturar el caballo que se encuentra en la misma fila o sencillamente
capturar el alfil que se encuentra en la columna o el caballo que se encuentra en la misma columna. Lo único que no puede hacer la torre, ¿verdad?, es atacar o desplazarse o capturar en diagonal, al igual que lo hace la dama, ya que ahí podemos notar una superioridad que hay en cuanto a la dama respecto a la torre. Y al igual que en el caso de la dama, tampoco es posible para la torre saltar por encima de una pieza y capturar la pieza de atrás. Esto no sería posible, sería ilegal. Debe primero capturar la pieza del frente para luego entonces, cuando le vuelva a tocar a ese jugador, capturar la pieza que le sigue a continuación. Pasemos entonces al caso del alfil. El alfil también es otra pieza de largo alcance, pero solamente se va a mover por uno de los elementos del tablero. Se va a mover solamente a través de las diagonales. Sí, puede atacar, puede desplazarse a través de las diagonales. Y como sabemos, en el juego tenemos dos alfiles, uno de casillas oscuras y otro de casillas blancas. El de casillas blancas solamente va a poder desplazarse por las casillas blancas y el de casillas oscuras por las casillas oscuras. Y al igual que en el caso de la dama y de la torre, el alfil en el centro del tablero llega a ser también una pieza muy poderosa, ya que tiene largo alcance, puede atacar a diferentes piezas enemigas al mismo tiempo. Algo que tampoco puede hacer el alfil es saltar por encima de una pieza contraria ni una de las mismas piezas de él. Por ejemplo, también, al igual que en el caso de la dama y la torre, al alfil en este caso no le es posible capturar a la pieza de atrás. Debe primero capturar a la pieza que se encuentra en el frente, ya que, como sabemos, tanto la dama como la torre como el alfil se desplazan, ¿verdad? No saltan. Y entonces luego tendría la posibilidad de atacar la pieza que le sigue a continuación. Pasemos entonces al movimiento del caballo. Tal vez la pieza más difícil de mover para aquellas personas que comienzan a aprender lo que es jugar ajedrez, ¿verdad? Pero veamos de qué manera sencilla lo podemos aprender. El caballo sencillamente se va a mover de blanca a verde y de verde a blanca. ¿Cómo lo decimos? Por ejemplo, ahora acá en esta posición vemos que el caballo se encuentra en una casilla oscura, ¿verdad? Él no se va a mover, por ejemplo, a las casillas blancas que tiene a continuación, sino a las casillas blancas que están un poco más lejos. O sea que pudiera moverse acá. Ahora bien, cuando se encuentra en blanca, no se va a mover a las casillas oscuras o verdes que tiene alrededor, sino a las que se encuentran un poco más separadas. Puede moverse entonces y siempre va a ser una especie de L. Es algo que también nos puede ayudar. Por ejemplo, ahora aquí estamos en una casilla oscura, puede moverse a una casilla blanca, de una blanca a una oscura, de una oscura a una blanca, ¿verdad? Y así sucesivamente durante todo el tablero. Ahora bien, hay una gran diferencia entre el caballo y las demás piezas. Y es que, a diferencia de las demás piezas, el caballo sí puede saltar por encima tanto de sus propias piezas como de las piezas del contrario. Por ejemplo, aquí vemos el caballo en el centro, rodeado de muchas piezas. Sin embargo, sí le es posible saltar por encima de las mismas y capturar, donde sencillamente en la casilla donde él cae. Por ejemplo, aquí él puede saltar y capturar la dama que encontramos ahí, ¿verdad? O tiene la otra posibilidad de saltar, capturar, por ejemplo, esta torre o la otra torre siempre de blanca verde, ¿verdad? Tiene esta posibilidad, o sea que no hay forma de trancar a un caballo. Este puede saltar por encima de todas las piezas. La siguiente pieza que nos corresponde son los peones, aparentemente los menos importantes, ¿verdad? ¿Cómo se mueven los peones? Bueno, ellos se mueven de una forma y capturan de otra. ¿Por qué decimos esto? Los peones se mueven siempre en columna y cuando se encuentran en la inicial, o sea, en el lugar de donde ellos salen al principio de la partida, tienen la posibilidad de moverse hasta 2 pasos. Luego, a partir de este momento, podrá solamente seguir moviéndose siempre en columna un solo paso. Y así sucesivamente hasta que llegue a la última casilla y puede convertirse o pedir cualquier pieza, a excepción de un mismo peón o del rey. Puede pedir dama, torre, caballo, alfil, la pieza que desee. Ahora, cuando el peón está en la inicial, también puede decidirse a moverse un solo paso.
A partir de ese momento solamente podrá seguir moviéndose de igual manera un solo paso cada vez que le toque jugar, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo captura el peón? El peón captura en diagonal, al igual que el alfil, pero solamente un paso o una casilla. Por ejemplo, acá se encuentra un peón enemigo solamente a una casilla y el peón lo puede capturar en diagonal. Es la única forma en que el peón captura y puede desplazarse al mismo tiempo y cambiar de la columna, ¿verdad? Por ejemplo, ahora se encuentra, por ejemplo, otra pieza acá. También el peón tiene la posibilidad, cuando le toque jugar, ¿verdad?, de capturar a dicha pieza siempre en diagonal. Ahora, si hubiera una pieza mucho más atrás, separada por más de una casilla, ahí sí no le sería posible. No le sería posible capturar a dicha pieza, estaría muy separada, ya que él solamente ataca en diagonal a las piezas que se encuentran a una casilla pegadas hacia él. Algo importante en el caso del peón es que cuando se encuentra otro peón u otra pieza en el frente, no tiene la posibilidad de moverse, ya no lo puede hacer, no puede moverse y estos dos peones, por decirlo así, se quedan trabados, no se pueden mover. Puede ser también el caso de que sea un caballo, no le va a ser posible moverse en columna ni capturar en columna, ya que como decíamos, el peón captura de una forma, o sea, él captura en diagonal, pero solamente se va a desplazar en columna. Es una diferencia, es la única pieza que captura de una forma y se mueve o se desplaza de otra. Algo que tampoco es posible en el caso del peón es caminar hacia atrás. Es la única pieza que tampoco puede hacer esto. No puede caminar hacia atrás, solamente puede caminar hacia delante. Y tampoco puede capturar hacia atrás en diagonal. Esto sería también ilegal. Solamente captura el peón en diagonal hacia adelante y se desplaza hacia el frente en columna. Como vimos, es muy sencillo mover el peón. Hemos dejado para el final al rey. Aparentemente la pieza más fácil de mover, pero hay algunos detalles que debemos conocer en cuanto al rey. Primeramente, el rey se mueve al igual que la dama. Se va a mover siempre en columnas, en filas, pero también puede moverse en diagonales. Pero a diferencia de la dama, el rey solamente puede moverse una casilla a la vez. Es una pieza de corto alcance, ¿verdad? Solamente una casilla en cualquier dirección. Ahora, ¿qué sucede en el caso del rey? El rey no se puede capturar. Al rey no se puede capturar. Por ejemplo, ahora se encuentra una torre enemiga que, como sabemos, se desplaza y ataca, ¿verdad?, en fila y en columna, ¿verdad? Y si ahora le tocaran jugar a las negras, bueno, no les es posible a las negras capturar al rey. De hecho, en esta posición, cuando las negras juegan, amenazan al rey y esta amenaza se llama jaque. Y el rey obligado debe quitarse dicha amenaza, debe salir del jaque. Por ejemplo, el rey tiene tres opciones, ya que como no se puede capturar, ¿verdad?, tiene tres opciones. Por ejemplo, la primera sería quitarse de la amenaza. Se quita de la amenaza y sencillamente ya no está en jaque. Otra posibilidad en cuanto al rey sería buscar una pieza que le permita cubrirse de esta amenaza. Aquí vemos que la torre le da jaque o lo amenaza en la fila, ¿verdad? Bueno, si tenemos una torre que interrumpa esa amenaza, ya la torre no amenaza al rey, la torre enemiga, sino que amenaza a nuestra torre y se acabó el jaque. Y la otra, bueno, es que tengamos una pieza que cuando, por ejemplo, en el caso de la torre, esté amenazando a nuestro rey, no esté dando jaque, bueno, la pieza nos quite la amenaza capturando a la pieza que le da jaque a nuestro rey. Y ahí se acabó el jaque. Esto es importante en cuanto al rey. El rey no se puede capturar, se le da jaque. Y existe un jaque que es el que determina la partida. Se le da precisamente al rey y es la forma de ganar la partida de ajedrez. Y es cuando nos dan lo que llamamos jaque mate. ¿Qué es lo que es el jaque mate? Bueno, es el jaque que no tiene solución. Aquí vemos en esta posición, por ejemplo, que una torre nos da jaque directamente al rey, nos amenaza, y la otra le corta el paso al rey en la fila, ¿verdad? Como dijimos al principio, las torres se mueven en columna y en fila. Y el rey no le es posible apartarse, salir del jaque
yendo hacia ninguna de las casillas. Y bueno, tampoco en esta posición tiene una pieza que le permita cubrirse o capturar a la pieza que le da jaque, de modo que sería jaque mate. Algo interesante en cuanto al rey es que existe una situación en la que él puede caminar o desplazarse más de una sola casilla, y es cuando el rey realiza el enroque. El enroque no es más que, podemos decir, una jugada compuesta entre el rey y la torre, y es cuando único el rey va a dar más de un paso. Por ejemplo, aquí en este momento, si fuéramos a enrocarnos hacia acá, el rey debería dar 2 pasos y luego la torre se pone al lado de él. Este sería el enroque corto. ¿Por qué se llama enroque corto? Bueno, porque solamente hay 2 casillas entre el rey y la torre. Y como decíamos, es una jugada compuesta, ¿verdad? Movemos al rey 2 pasos directamente y la torre automáticamente cae al lado de él. Este es el enroque corto. Ahora bien, ¿cómo sería el enroque largo? Bueno, sería el enroque que realizamos hacia el flanco de la dama, ¿verdad? Notemos que no debemos tener piezas en el medio, si no, no pudiera ser posible enrocarse. En el caso del enroque largo, igual. Se llama enroque largo porque hay 3 casillas, a diferencia de 2, ¿verdad?, entre el rey y la otra torre. Pero solamente el rey va a moverse 2 casillas y entonces la torre cae al lado de él. Este sería el enroque largo. En el caso de las negras, también pueden enrocarse tanto corto como largo. El corto, bueno, en este caso sería igual, rey 2 pasos y la torre le cae al lado. El largo, muy sencillo, rey 2 pasos y la torre le cae al lado. Ahora, hay 3 situaciones en las que el rey no se puede enrocar. ¿Cuáles son? Una, por ejemplo, es cuando se nos amenaza al rey. Por ejemplo, acá el rey negro está en jaque con el alfil. Pues cuando el rey está en jaque no puede enrocarse. Esto sería una jugada ilegal. No está permitido. Cuando está en jaque, entonces el rey debe moverse sencillamente un paso o tal vez cubrirse, ¿verdad? Taparse de dicho jaque. El otro caso en el que el rey no puede enrocarse es cuando pasa por una casilla amenazada por una pieza enemiga. Por ejemplo, ahora si las negras desean enrocarse largo, para hacerlo deben pasar por una casilla que está amenazada por el alfil de casillas oscuras. De modo que no le es posible al rey negro pasar por esta casilla que está amenazada por una pieza enemiga. Si lo hiciera sería jugada ilegal. No puede enrocarse largo. En este caso, bueno, podría optar por la opción de enrocarse corto, pero no largo. O sea que cuando el rey no se puede enrocar cuando primeramente está en jaque, tampoco cuando pasa por jaque o por una casilla amenazada por una pieza contraria. Y por último, no puede tampoco enrocarse cuando al enrocarse cae en una casilla amenazada por una pieza enemiga. Por ejemplo, en este caso, notemos que el alfil se encuentra en la diagonal blanca, ¿verdad? Si el rey fuera a enrocarse largo, caería precisamente en una casilla amenazada por el alfil de casillas blancas. Esto sería una jugada también ilegal y el rey no podía enrocarse en dicho caso. Bien, como pudimos observar, es muy sencillo el movimiento de las piezas. Ahora, para poder aprender bien el movimiento de dichas piezas, te recomiendo que busques un amigo, un compañero que le guste jugar al ajedrez, que sepa mover las piezas o que esté aprendiendo al igual que tú y que practiquen mucho. La práctica es lo que les va a permitir dominar perfectamente el movimiento de las piezas. Un ejercicio que también pueden realizar es jugar solamente con peones. Esto te va a ayudar a aprender también cómo se mueven los peones y algunas cosas que debes tener en cuenta, ¿verdad? En cuanto a las capturas, cuando se traban los peones, esto te va a ayudar también a muchas fases del juego. Lo próximo es que te sugiero que te suscribas al canal para que puedas ver los videos que a continuación estaré mostrando sobre cómo seguir aprendiendo a jugar al ajedrez desde cero. Aprenderemos cómo dar jaque mate, cómo conducirse en una partida de ajedrez y mucho más. Así que te recomiendo que sigas poniendo tu empeño, que pruebes este magnífico juego que es el ajedrez, que desarrolla la mente y que nos trae muchos beneficios. Entonces, chao, hasta la próxima y nos vemos en un nuevo video de ajedrez para aficionados.